El día del conflicto, hermanos, es un día de adversidad. Es una situación de lucha, de rivalidad o de oposición. Es un día de desaveniencia, de enfrentamiento entre personas, cosas o situaciones. Es un caso difícil y peligroso que se prolonga por mucho tiempo, puede ser irreparable. El día del conflicto puede ser una pelea por la herencia familiar. Puede ser una pugna entre un esposo y una esposa que viven en desacuerdo. Puede ser una enfermedad consistente en la cual no hay alivio, en la cual se persiste y los dolores están ahí. Ese puede ser el día del conflicto. El día del conflicto puede ser un acreedor que no te deje en paz porque no le has pagado la deuda que le prometiste pagarle un día. Puede ser una mala racha económica en la que tú trabajas y no puedes salir de esa situación y te encuentras sufriendo de una manera que hasta se hace muchas veces algo físico. El día del conflicto puede ser que haya algunos que no saben cómo resolver sus problemas matrimoniales o sus problemas de algún hijo que está rebelde, que no quiere entender razones y no quiere recibir los consejos para que le vaya bien. El día del conflicto pueden ser muchos problemas que vienen en nuestras vidas, pueden ser un montón de razones que nos vienen a nuestra vida. Es el día del conflicto. Tal vez usted está hoy y usted dice: a mí no me pasa nada, yo estoy bien, yo estoy feliz, estoy contento. Bueno, quiero decirle que usted disfrute ese tiempo, porque un día vendrá el día del conflicto. Un día a todos nosotros, aunque usted piensa que está tranquilo y está campante, usted no piense que este mundo, esta vida es solamente un colchón lleno de rosas, sino que tiene que entender que un día llegará el día del conflicto. Y la escritura por eso nos dice allí, comenzando allí en el verso 1, dice: Jehová te oiga. ¿Cuándo? En el día del conflicto. El salmista está dando por sentado de que un día llegará el día del conflicto. Está diciendo que un día usted se encontrará ante una prueba, ante una situación en que no sabrá cómo arreglarla, una situación que no hallará cómo dejarla, pero el Señor siempre nos da la solución. Pero lo que usted tiene que entender, que un día llegará el día del conflicto. A los pobres y a los ricos les llegará el día del conflicto. A los buenos y a los malos les llegará el día del conflicto. Hasta los feos y los guapos también les llegará el día del conflicto. Y esto no te lo digo para desanimarte o desearte nada malo, sino para prevenirte que en realidad un día tú vas a tener un día de conflicto. Cuando nosotros somos pequeños, nosotros nos divertimos y jugamos. ¿Qué nos importa? Hay comida en el refrigerador, hay juguetes que nuestros padres nos compran, tenemos donde vivir y nos divertimos, pasamos buen tiempo. Después crecemos y encontramos amiguitos, y después somos jóvenes, andamos echándole el ojito por ahí a alguna dama. Es pura felicidad, es puro. Pero después, cuando tú te casas y después comienzas a tener un chico, y después ese niño tiene que gastar pañales y tienes que pagar $40 cada semana, y después tanta leche, y tú piensas ver que la vida no es como pensábamos, y un día te llegará el día del conflicto. Pero todo eso, hermano, es felicidad. Pero tienes que entender que Dios quiere ayudarnos para que nosotros podamos saber hacer lo que va a pasar en el día del conflicto. Ya sea que usted sirva a Dios o que no le sirva, de todos modos le llegará el día del conflicto. Por eso hoy queremos ver los detalles que el cristiano debe de hacer en el día del conflicto. Ahora, si usted no es cristiano, si usted no es salvo, si usted nunca ha reconocido a Cristo como Salvador único, entonces usted simplemente la cosa más importante para usted es eso: que usted abra su corazón y usted se lleve a Cristo en su corazón para que tenga salvación y vida eterna. Pero si usted ya es salvo y usted va a entrar en conflicto, o está pasando en estos momentos un conflicto, aquí vamos a ver lo que la Biblia nos aconseja. En primer lugar, en el día del conflicto, es un día que solo Dios te puede ayudar, nadie más. Si tú tienes algún problema con algún vicio, Alcohólicos Anónimos te puede ayudar a que tú tengas carácter y soportar.
pero finalmente caes en lo mismo, porque solamente Cristo puede desarraigar desde la raíz, sacarlo, ese vicio que tanto hace daño a lo que son las personas, porque solamente Dios te puede ayudar. Dice allí en el versículo 1, siguiendo allí: en el nombre del Dios de Jacob te defiende. El nombre del Dios de Jacob te defiende. Y luego el 2: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. A diferencia de los incrédulos, de los que somos salvos, los cristianos conocemos al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Este es el Dios que hizo los cielos y los mares. Este es el Dios todopoderoso que está sentado en su trono, el cual todo lo puede, todo lo sabe y todo lo conoce. Y Él es el que te puede ayudar. Por eso el salmista nos anima al decirnos que cuando venga el día de conflicto en nuestra vida, sepamos que tenemos el Dios eterno que está para escuchar nuestra voz, que está para ayudarnos y sacarnos del día del conflicto. Así es que cuando venga ese día, o si usted está en ese día de conflicto, usted no se olvide, mire hacia el cielo, que ahí está el Dios todopoderoso, el único que puede ayudarle en su día de conflicto. Nosotros queremos ayudar a cualquier persona que tiene necesidades y tiene problemas, pero no olvides que el poderoso gigante es el que puede ayudarte en el día de tu conflicto. Si usted tiene un caso legal, que el Dios de Jacob te defienda. Si usted ha sido acusado injustamente, que el Dios de Jacob te defienda. Si alguien te busca pleito sin razón, que el Dios de Jacob te defienda. Muchas veces nosotros queremos actuar con nuestra justicia, pero nosotros tenemos que dejarle al Señor, que es el Dios que juzga justamente cualquier causa. Si alguien te ha dañado, si alguien te ha buscado pleito, si alguien te ha dicho algún falso testimonio, tú no te preocupes. Encomienda tu causa al que sabe juzgar justamente, porque Él es el que te puede ayudar. Alguien habla mal de ti. Mira, hay gente que no duerme porque hablaron mal de ellos. Y yo no entiendo, man, ese es un sufrimiento. Es que hablaron mal de mí. Si es cierto, ni te debes de enojar. Y si no es cierto, más contento debes de dormir, porque no es cierto. Nada más para decir es que tienen las orejas grandes, hermano. Si es cierto, ¿para qué te enojas? Y si no es verdad, pues ¿en qué nos afecta? Yo digo, bueno, porque las personas se enojan porque hablaron mal de mí. Bueno, eso ha existido todo el tiempo, todo el mundo. Y el que le hace más daño es el que hace caso. Tú tienes que decir como aquel que decía: no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado. El apóstol Pablo escribió en los Romanos para darles una seguridad como creyentes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire qué maravilla, está diciendo: mira, el poderoso gigante es el que está de mi lado. Hermano, en cualquier situación, en cualquier pelea, lo que sea, Él está de mi lado. Si el Dios con nosotros, ¿quién nos puede vencer? ¿Quién nos puede hacer daño? Por eso en el día de conflicto sigue diciendo el versículo 2 en el Salmo 20: te envíe ayuda desde el santuario. Esto quiere decir que tú recibirás ayuda desde el trono de Dios, porque el santuario verdadero se encuentra allá donde se encuentra nuestro Dios sentado, y dice que desde allá te enviará ayuda. Por eso, hermano, qué maravilloso el poder conocer la palabra de Dios. Qué bendición ser creyente, qué bendición ser cristiano, hijo de Dios, porque Él enviará desde su santuario ayuda cuando tú necesites en el día del conflicto. Mira cuánta gente en el mundo se aferran a la ayuda de cosas que no les pueden ayudar. Ellos se recurren a figuras, a ídolos y a tantas otras cosas que no pueden oír ni pueden hacer nada. Ahora, a veces que hemos estado ahí en México, la gente, hermano, con un gran orgullo dijeron: aquí tuvimos una fiesta donde se colocó una estatua de más de 3 pisos de alto de la Santa Muerte. Inmundo de gente se acerca para poder traer sus peticiones a la calaca hecha de yeso, y ellos pensando que alguien, una huesuda, les puede ayudar. No, hermano, el que nos ayuda es el Dios vivo, aquel al cual está sentado en su trono, el cual está en los cielos. Por eso tu petición debe de ser al que está en el santuario. Él te ayudará.
La verdad yo no entiendo cómo es que Satanás ha metido tanto algo así, una calaca que, hermano, es la muerte. Además es el último enemigo de Dios según la Escritura. Pero sabes que muchas veces estas personas son los más constantes en buscar. Es increíble a veces. Dios está allí, es la fuente de toda nuestra ayuda, y Él nos dice: búscame y vivirás. Pero increíblemente muchas veces estas gentes que dijimos que están idolatrizando son a veces las que tienen más tiempo para ir y buscar esa clase de ayudas, mientras aquellos que sabemos que Jehová es el único Dios verdadero no acudimos como lo hacen. Es una vergüenza en realidad. En el día del conflicto, hermano, hermana, jóvenes, escuche, busca al Dios que te puede ayudar. Y desde el cielo envía su ayuda para darte descanso. Mira, hay una diferencia el ser cristiano, el ser un hijo de Dios. Porque dice el versículo 8: ellos flaquean y se caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Cuando usted entiende eso, hermano, usted va a buscar a Dios. Porque claramente está diciendo: ellos, aquellos que no conocen al Dios verdadero, flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Por eso los cristianos nunca debemos de andar causando lástimas delante de la gente. Yo no entiendo cómo alguien andarle llorando a una persona por cómo le va en la vida. No entiendo cuando un matrimonio que tiene problemas, en lugar de hablar con alguien que conoce la Escritura, con alguien que le va a hablar, van y buscan una persona que solamente dice malas cosas, que solamente dice: pues déjala y búscate otra más joven, que solamente aconseja cosas vanas. Hermano, usted busque de Dios. Si tiene problemas en su matrimonio, póngase de rodillas ante el Señor, dígale: Señor, ayúdame, este es un día de conflicto, y el Señor te va a ayudar. Porque dice la Escritura: Él enviará la ayuda desde su santuario, desde el cielo. El cristiano sabe que el día del conflicto es temporal, durará poco la angustia, pero siempre viene el día cuando Dios nos levanta, nos fortalece, nos ayuda. Por eso qué bueno es ser salvo, qué bueno ser hijo de Dios, qué bueno ser cristiano que conoce la Escritura. Solo Él nos puede ayudar en el día del conflicto. Pero vamos a ver en un segundo lugar un detalle muy claro que todos debemos de tomar en cuenta. Y a lo mejor esto no te va a gustar, porque es bueno saber que Cristo nos ayuda. Pero el segundo detalle es un poquito delicado, porque dice la Biblia que en el día del conflicto es un día cuando Dios hace memoria de nuestro servicio a Él. Dice el versículo número 3: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Dios es tan maravilloso que Él nos regala la salvación simplemente por su propia misericordia, simplemente por su gracia, por su compasión. Él un día me levantó del lodo donde yo estaba y Él me puso en la roca preciosa que es Cristo y me dio salvación gratuitamente. Desde entonces yo camino en este mundo con una seguridad de que un día veré a Cristo, no porque soy la mejor persona del mundo, sino porque yo he creído en su promesa. Pero las bendiciones que Dios nos da cuando nosotros ya somos salvos siempre están atadas a una condición. Siempre están atadas a una condición. O sea, está diciendo: si tú me buscas, entonces yo te bendeciré. Si tú lees la Escritura, yo te daré sabiduría. Si tú me honras, yo te honraré. Y el principio que nosotros vamos a seguir viendo aquí, en el día del conflicto, dice: haga memoria de todas tus ofrendas. Está diciendo, mire, y se los voy a decir de una manera bien clarita, que el día, hermano, cuando estamos en conflictos, Dios actuará de acuerdo a lo que nosotros le servimos y le damos. Mire, a través de los años que hemos estado aquí, yo soy 30 años, soy creyente, pero 17 años siendo pastor aquí en la iglesia. A través de ese año, mire, ha habido tragedias en las familias de nuestra iglesia: muertes, enfermedades, pérdidas. Y esto no lo digo para asustar a nadie, pero nuestra iglesia, los hermanos y hermanas son muy generosos.
Cuando alguien ha perdido un ser querido, casi nosotros, hermanos, nos juntamos y podemos ayudar para cubrir todos los gastos, porque somos una familia, somos una iglesia. Y eso nos ha ocurrido varias veces. Pero una vez ocurrió algo que a mí me dio mucha tristeza. Un hermano de nuestra iglesia perdió a su padre y necesitaba una cantidad muy grande para poder salir adelante con eso. Y hermano, como siempre hicimos, hermano, pues tenemos que apoyar, hermanos, es una oportunidad. Y escúchame, lamentablemente en ese día solamente recogimos $200 de ofrenda para una cantidad tan grande que se necesitaba, era una pizca. Pero yo sé la razón de este resultado, porque Dios siempre aplica su principio. Él hace memoria en el día de tu necesidad de cuán generoso nosotros somos para su causa. Esta familia nunca apoyaron la obra de Dios. Siempre eran renegones cuando se trataba de poder ayudar a otros. Siempre decían: ¿y por qué tenemos que dar ofrenda otra vez? ¿Y por qué esto y lo otro? ¿Y por qué ello aquello? Pero ellos eran muy gastalones en sus vicios, muy gastalones en sus comelatas que hacían, pero eran muy miserables para la obra de Dios. Entonces yo no me maravillo, hermano, cuando Dios actúa de esa manera. No es que los hermanos no quisieran dar para la ofrenda, no es que ellos estuvieran desanimados en eso, es que en esos días el Señor pues no les había dado para dar. Y qué casualidad que cuando encontramos otra situación, el Señor nos da para poder bendecir. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace memoria de lo que nosotros damos para Dios, de lo que le servimos. Entonces, en el día del conflicto, tú tienes que pensar de esta manera. Tienes que saber que Dios actuará de acuerdo a como tú lo has tratado a Él, a cómo has tratado tú su obra. Es la Biblia. No es ninguna manipulación como algunos quieren obligar. No, hermano, yo te estoy hablando lo que dice la Escritura. Es un principio inquebrantable. Tú quieres que el Señor te socorra económicamente en el día de tu más grande necesidad, en el día del conflicto. Acuérdate, Él hace memoria de tu generosidad y también de tu mezquindad de cada uno de nosotros para bendecirnos de acuerdo a lo que nosotros creemos y hacemos. Porque la salvación es gratuita, pero las bendiciones de Dios están atadas a las condiciones que Dios nos pone. En el día del conflicto, número 3, es un día cuando hay que pedir con fe. Salmo 24. Salmo 24. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Las Escrituras nos enseñan a pedir específicamente cuando oramos al Señor. Es decir, que nosotros pidamos lo que necesitamos específicamente como un padre. Había uno que exageraba y decía que tú tienes que agarrar a Dios y ponerlo allí en el rincón, decirle: me lo tienes que dar porque tú eres mi padre. No, Señor, es una blasfemia. Nosotros tenemos que pedirle con fe: Señor, mira, yo estoy en esta necesidad y yo quiero que me ayudes en esto. Pero Dios no cumple caprichos, tienes que entender eso. Por eso vamos a ver el pasaje ahorita, que vamos a ver otro pasaje allí. Mira, pero nosotros debemos de pedir con fe lo que necesitamos en la ocasión para salir hacia adelante y pedirle sin rodeos. Y la fe nos lleva a pedir con una convicción de que nosotros, escucha, hermano, por la fe nos lleva a pedir con una convicción que Él nos concederá lo que le estamos pidiendo. Versículo 5: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y mira, Jehová conceda todas tus peticiones. Este verbo indica lo mismo que el anterior. Los cristianos que oran con constancia y lo hacen con fe, saben que pueden obtener lo que piden de parte de Dios antes de haberlo recibido. Nadie lo puede experimentar si no es alguien que ora constantemente, lo que yo te estoy diciendo. Para entender esta maravilla hay que ir a otro pasaje muy poderoso del Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15. Vamos a leer, vayan allá por favor. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, alguna cosa, observa esa palabra, conforme a qué, a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora vamos a aclarar algo aquí muy importante, hermano, en este principio de la oración, porque casi siempre los que oran tomando en cuenta este pasaje dicen que responda a la oración conforme a su voluntad. Pero el pasaje no está diciendo eso. Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no es que Él va a darnos conforme a su voluntad, sino que nosotros debemos de pedir las cosas conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que le agrada de Él, conforme a lo que Él espera. El que tú ores por ganarte la lotería ciertamente no es algo en la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Una persona que está ahí orando y gastando su dinero, está a la suerte tirándole y diciendo: oh Señor, por favor, ayúdame a ganar la lotería. Esto no es conforme a la voluntad de Dios. Alguien que está orando y está diciendo: Señor, me quisiera mover para otro estado, para encontrar otro trabajo, una renta más barata, pero tú no sabes si tus hijos irán a conocer de Dios allá. Esto ciertamente no es bajo la voluntad de Dios. Entonces es algo que tú no estás orando correctamente. Si tú estás orando que debes de divorciarte, ten por seguro que esto no está bajo la voluntad de Dios. ¿Me entiendes lo que es orar bajo la voluntad de Dios? No se trata de decir: Señor, pues yo he decidido hacer esto y pues que se haga tu voluntad. No, Señor, debemos nosotros de conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, los que oran consistentemente saben que oran bajo la voluntad de Dios y le concede todas sus peticiones. Ahora, tenemos también el Espíritu Santo que nos ayuda para saber cómo debemos de orar y debemos de pedir. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, hay tantos casos en la Biblia y en la historia del cristianismo donde ha habido muchos buenos cristianos que oran constantemente, que no oran 2 minutos, que no oran 3 minutos, que no oran 40 minutos, sino que oran constantemente por horas, los cuales cuando ellos terminan de orar, ellos saben que Dios les ha concedido su petición. Josué estaba en la batalla allá en Gilgal, y entonces Josué se le ocurrió decirle al Señor: Señor, ¿podrías hacer que el sol se detenga allá en medio mientras nosotros acabamos con la batalla? Y la Escritura dice que nunca ha habido una vez cuando Dios escuchó la voz de un hombre, porque dejó el sol allá colgado casi 24 horas. Pero ¿cuál es la razón, hermano? Es que a veces nosotros, cuando venga el día del conflicto, es que queremos comenzar a orar. Ay, Señor, mira cómo me está yendo. Y Señor, mira cómo estoy metido en este problema. Y Señor, cómo puedo salir. Y Señor, mira, mujer, cómo se ha convertido en fiera. Señor, por favor, ¿tú me pudieras ayudar? No, hermano, nosotros tenemos que ser cristianos consistentes, que oramos no 5 minutos, no 10 minutos. Y usted, si usted dice que es alguien que no sabe por qué orar, ¿cuántos hijos tienes? Si tú tienes 4 hijos, tú puedes orar por lo menos 5 minutos por cada uno de tus hijos. Señor, yo te pido que mi hijo crezca sano. Te pido que el día de mañana él pueda ser un buen chico, un buen joven. Cuídalo de las tentaciones, cuídalo de los malos, cuídalo en la escuela, que él no se vaya a meter en las pandillas. Cuídale esto, aquello. Tú puedes orar por cada uno de tus hijos 5 minutos y tú ya has orado 20 minutos. Y puedes orar por tu esposa 10 minutos. ¿Cuánto llevas? 30 minutos. ¿Y si tienes 8 hijos? Lo que pasa es que, hermano, no somos consistentes en orar. Y cuando viene el día del conflicto, ¿qué pasó? Pues queremos que, esta es la promesa de Dios. No, tú tienes que entender que oramos conforme a la voluntad de Dios.
Y si tú no sabes orar, tú no oras con Dios, tú no puedes saber cuál es conforme a la voluntad de Dios. Porque dice que el Espíritu mismo nos habla y nos dice, así es la oración. Por eso, si alguna vez jóvenes están orando por una compañera, ustedes tienen que orar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Tienes que hacerlo así. Tú puedes orar que tú quieres la Barbie del mundo, pero pues a lo mejor no es conforme a la voluntad de Dios. Tú quieres orar por esto, aquello, que una que esté rica y que haya tenido herencia para no trabajar. Eso no es conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Aunque esté fea, eso no es conforme a la voluntad de Dios. Yo he conocido muchas personas. En mi trabajo, cuando yo estaba en Chicago, cuando era joven, una señora se casa con un joven porque había tenido una herencia. Y el joven dijo, bueno, pues esta va a durar unos cuantos años y me quedo con toda la herencia. Pero ella duró más que él. Es que tenemos que orar, hermano, de acuerdo a la voluntad de Dios. Existe un problema con los creyentes. Sabemos que Dios escucha y responde, pero ¿cuánto oramos? En el día del conflicto, número 1, es el día donde solo Dios puede ayudarte. Número 2, donde Dios hace memoria de nuestro servicio. Número 3, un día cuando hay que pedir con fe. Y por último, un día cuando hay que confiar en su poder. Dice Salmos 20, versículos 6 y 7. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Escuche, hermanos, dice la Escritura, sabemos que mire, en las guerras siempre son ganadas naturalmente por naciones que tienen más ejército, que tienen más caballería, que tienen más poder bélico y todo esto con sus mejores armamentos. Pero muchas veces Dios demostró que las guerras para el creyente no se ganan con lo que es la fuerza del brazo físico, no se ganan mucho con lo económico que tú tengas, sino más bien con el poder de Dios. En 1948, hermano, cuando Israel fue regresado a Jerusalén para que volviese a ser una nación, los aliados árabes lidiados por Egipto, ellos se juntaron para echarlo de nuevo para afuera. Y en el año de 1967, creo el 10 de junio, usted vaya por favor a googlear por allí y usted vea la guerra de los 6 días. Estamos hablando de cientos, miles de soldados contra un puñado de israelitas, los cuales se prepararon para la batalla. Y escúcheme, en 6 días aquel grupo tan grandísimo de árabes cayeron avergonzados. Y dice la historia que miles de tanques fueron destruidos y 252 aviones de guerra fueron derribados del cielo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los árabes dijeron que ellos veían un tremendo ejército por todas partes. ¿Por qué, hermano? Porque Dios pelea por su pueblo. Y las cosas no han cambiado. Dios, hermano, está para pelear por aquellos que le sirven, aquellos que le buscan. Está para ayudarle por aquellos que le buscan. ¿Sabes la razón? Dios está con su pueblo en el día del conflicto. Déjame hacerte una pregunta. ¿En qué estás confiando el día de tus problemas? Los que confían en sus fuerzas, dice, flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Porque nuestra confianza no está en la ayuda del dinero que puede dar. Acuérdense, el dinero es suficiente, el dinero es necesario, y dice la Biblia para todo. Pero si tú confías en el dinero, tú vas a fracasar. Trabaja todo lo que tú puedas, vive bien, disfruta. Usted, cuando tenga un dinerito, disfrútelo, gásteselo, porque el día que se vaya de este mundo nada se va a llevar. Trabajé yo 23 años en el servicio postal y estaba un hombre 22 años en el Army y 42 años en el servicio postal. Le cuenta igual federal. A los 82 años él estaba caminando en la calle y se murió. Porque él decía, es que si yo me quedo sin trabajar, me muero. ¿Y de qué le sirvió todo eso? Le decían, ¿cómo usted aguanta tanto esto? Y dice, es que cada sábado, era un americano, cada sábado desde 1976 voy a Little Caboose y ahí me aviento un menudo todos los sábados.
Y él invitaba a todos los que quisieran ir. Y yo fui como 2 veces. Y allí le servían menudo a todos los compañeros de trabajo. Dice, por eso yo tengo estas fuerzas. Pero a los 82 años cayó muerto sin llevarse nada. Disfruta el tiempo, disfruta a tu familia, sácalos a pasear, convive con ellos, porque el día que te vayas de este mundo, nada te vas a llevar. ¿Para qué guardas? Yo le digo esto, hermano, porque mire, yo tengo 42 años de casado y con mi esposa he disfrutado mucho. A lo mejor ella no, pero yo sí. Hermano, ahora no me malentienda, yo tengo un seguro de vida para mi esposa. O sea, para cuando si yo muero, ella no va a tener que andar batallando, sino ahí tiene un seguro de vida. Eso también tenemos que hacer nosotros. Pero, pues si podemos agarrar, hermano, irnos a una parte, en una lancha a un mar donde no volvamos nunca, pues qué importa. El punto es que nosotros confiamos en el brazo del hombre y en el dinero. Pero dice la Escritura que nosotros confiamos en aquel que es poderoso para ayudarnos en el día del conflicto. Tal vez usted está viviendo el día del conflicto hoy, pero usted tiene a Dios que le puede ayudar.